nosotros empezamos a dar estas charlas? Bueno, pues porque, por aclarar, nosotros es una oportunidad buena de estar con la gente. A mí me toca estar bastante habitualmente con el sector, me toca estar con los dirigentes de las organizaciones que os representan, de las cooperativas, de los sindicatos, de las empresas. Bueno, pues al final estoy con agricultores, estoy con ganaderos, me toca estar también. Pero bueno, tener la oportunidad de en un foro como el de hoy, o otros de los que hemos tenido, de estar con vosotros, de que os contemos y de que al final podáis preguntar lo que os parezca, pues me parece que a nosotros nos viene muy bien, porque también nos sitúa en dónde están las preocupaciones que tenéis. Y eso es algo muy importante. Desde ese punto de vista se plantean estas charlas en las que hablamos de la PAC, hablamos del Programa de Desarrollo Rural y luego hablamos de lo que os dé la gana. Y me explico. Yo soy consejero de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración Local. ¿Eso qué quiere decir? Pues que prácticamente todo lo que pasa en los pueblos tiene que ver con el departamento que yo dirijo en este momento. Con lo cual, bueno, pues, y Carmelo lo ha dicho, puede haber preguntas de la PAC o puede haber preguntas de otras cosas. Y si, bueno, oye, lo que sepamos responder entre los dos, pues daremos cumplida respuesta. Empezando por el principio. Cuando alguien está en un puesto como el de Ignacio o como el mío, siempre se tiene una enorme responsabilidad, porque al final, en función de las decisiones que tomes, pues ayudas más, ayudas menos o no ayudas nada a la gente. Y en un momento de cambio, en un momento en el que en un momento de cambio donde os jugáis la PAC para los próximos 7 años, donde os jugáis el Programa de Desarrollo Rural para los próximos 7 años, pues la responsabilidad todavía es mayor. Porque en función de cómo queden las cosas, pues la cosa queda para 7 años. Y eso no es ninguna tontería. Y partiendo de esa realidad, nosotros podríamos haber hecho las cosas de dos maneras distintas. Una, yo tengo en el departamento un equipo de técnicos, que dirige Ignacio, que es gente que sabe de qué va esto de la agricultura y la ganadería, que es gente que sabe de qué va esto de la PAC, que conoce el sector y que bueno, podríamos haber tenido en cuenta sus criterios y ya está. O podríamos haber hecho lo que hemos hecho. Nosotros hemos tenido en cuenta lo que los técnicos del departamento nos han dicho, pero hemos llegado a un acuerdo con todas las organizaciones. Es decir, hemos llegado a un acuerdo con UAGN, con UNCAN y con N para defender una postura común en Madrid que primara y que defendiera los intereses de los agricultores y ganaderos de Navarra. Eso es lo que hemos hecho. Es decir, yo cuando he ido a Madrid no he defendido la postura del gobierno, ni la postura de este consejero. He defendido la postura que hemos acordado todo el sector para, bueno, pues porque entendíamos que era lo mejor para los principales protagonistas, que en este caso soy yo. O sea que cuando a veces se dice que no, es que el gobierno está solo y tal, y esto y lo otro, y bueno, pues yo no sé si el gobierno está solo o deja de estar solo. Yo lo que sé es que en este tema, que es clave para Navarra, nosotros hemos ido de la mano de quien nos representa a vosotros, de quien se juega las castañas en el asunto. Bien. Hemos llegado a un acuerdo con UAGN, con N y con UCAN para la PAC, para los pagos directos, para defender la postura del pilar 1, es decir, el dinero que llega a vuestras cuentas. Y hemos llegado a un acuerdo con UAGN, con UCAN, con N y con otro montón de entidades para definir en qué tenemos que gastar el dinero del Programa de Desarrollo Rural. Hemos llegado a dos grandes acuerdos que son históricos. Todo el mundo ha dejado de lado lo que nos diferencia, hay cosas que nos diferencian, pero ha puesto en el centro, oye, para el sector que es lo importante esto, esto y esto. Pues venga, vamos a defender esto, que es lo que tenemos que hacer. Bien. Dicho esto, ¿Navarra qué quería? Bueno,
hablar de la PAC se puede hablar mucho y habréis leído mucho y se habla mucho a veces de filosofía, ¿no? La PAC es justa, no es justa, es no sé lo que es, no sé lo cuántos, esto está bien, esto está mal, no hay derecho a esto otro, ya, fenomenal. Pero de la PAC estamos hablando de dinero. De dinero que llega o no llega al bolsillo de la gente. Con lo cual el primer objetivo que teníamos era que por lo menos venga el mismo dinero que ha venido en el periodo anterior. Lo demás todo está ideal, pero luego se traduce en el bolsillo. Y yo cuando llegué a este departamento hace 3 años, prácticamente, en la primera reunión que tuve en Madrid con el ministro y con los demás consejeros de otras comunidades autónomas, todo el mundo hubiera firmado una bajada de la PAC del 15%. Es decir, si en aquel momento todo el mundo hubiera firmado, ellos sabían bastante más que yo era un recién llegado, si en aquel momento todos hubieran firmado una bajada de la PAC del 15%, eso quería decir que en aquel momento se estaba por debajo de ese 15%. Se pensaba que nos iban a bajar, que os iban a bajar más del 15% la PAC para estos próximos 7 años. En ese escenario, ¿qué decidimos? Oye, pues que a nosotros nos venga lo mismo que nos ha venido. Que para los agricultores y ganaderos de Navarra venga lo mismo que nos ha venido en los 7 años anteriores. Bien. Y lo hemos conseguido. Luego os daré algún número. El programa de desarrollo rural. ¿Qué decíamos? Bueno, aquí lo que pedíamos es que viniera más dinero. Ahí va. Y pedíamos que viniera más dinero, pues muy sencillo. Aquí hay una silla. En los pagos directos pedimos que se mantuviera por lo menos la misma cantidad de dinero en lo que va a llegar a vuestras cuentas, y en el programa de desarrollo rural pedíamos más dinero. ¿Por qué pedíamos más dinero? Porque hace 7 años, cuando se hizo el reparto, a Navarra le quitaron el 37% de los medios. Es decir, nos pasaron a cuchillo en una decisión política y nos quitaron el 37%. Con lo cual, ¿qué entendíamos? Que teníamos la legitimidad para esta vez levantar el dedo y decir, oye, mira, a nosotros hace 7 años nos quitasteis, ahora queremos más. Y afortunadamente también lo hemos conseguido. No todo lo que queríamos, pero sí hemos conseguido más dinero para el programa de desarrollo rural. Luego diré y daré los números. ¿Qué otra cosa queríamos? En estos 7 años, en el programa de desarrollo rural, hay una parte del dinero que viene de Europa y otra parte del dinero que tiene que poner cada comunidad autónoma. Si una comunidad autónoma no pone lo que ha dicho que va a poner, Europa le dice, bueno, pues ahora me tienes que devolver dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que España, como país, va a terminar devolviendo dinero en este periodo a Europa. Y nosotros creemos que como país estamos como para devolver un euro. No faltaba más que eso. Bueno, pues vamos a terminar devolviendo. Hay comunidades autónomas que dijeron que iban a gastar en programas de desarrollo rural 100 y luego, pues por la crisis, por decisiones políticas, por lo que sea, no han gastado 100, han gastado 60. Bueno, pues 40 habrá que devolverle a Bruselas, cuando ya lo teníamos aquí seguro. Y otras comunidades no hemos podido levantar, no hemos podido aprovechar esos recursos, esos fondos comunitarios. Entonces, ¿qué dijimos? Pues va, que esto en el próximo periodo no pueda pasar. Si hay alguien que no gasta lo que no puede ejecutar, que haya otra comunidad que si quiere, pues pueda aprovechar esos fondos. Y este país no le tenga que devolver dinero a Europa, pues porque en fin es lo que nos falta. Lo que teníamos, lo que faltaba por ver. Cuarta cuestión. Queríamos que la PAC sea ¿para quién? Para el que trabaja la tierra o maneja el ganado. Para ese. Eso es lo que queríamos. Eso es lo que defendimos. Y eso es lo que, bueno, por lo menos en alguna medida se ha dado algún paso, creo que en la buena dirección. No todos los que queríamos, pero sí algunos. Quinta cuestión, ¿qué queríamos? Pues sabemos que hay un sector que es el de la ganadería extensiva y el vacuno de leche, que con el cambio de modelo, que con la nueva PAC, si no se hacía nada, iba a desaparecer. Si no se hacía nada, iba a haber mucha gente que iba a tener que cerrar sus explotaciones. ¿Qué dijimos? Pues que creíamos que para estos hacía falta unas ayudas acopladas, específicas. Y bueno, y que se priorizaran esas ayudas para estos dos subsectores. Y bueno, y afortunadamente pues el Ministerio hizo caso, el resto de comunidades autónomas también, y habrá unas ayudas acopladas que creo que van a venir bien y que van a ayudar pues a mucha gente.
Sexta cuestión, simplificar. La PAC es un lío. Vosotros lo conocéis mejor que yo. Bueno, pues va a seguir siendo un lío porque esto es imposible. Cuando se hace desde tan lejos es ciencia ficción. Pero va a ser menos lío para unos cuantos. Todos aquellos que cobren menos de 1.250 euros al año de PAC, que parece muy poco dinero, pero son muchísimos, son 6.570 navarros perceptores de PAC, cobran menos de 1.250 euros. A todos esos los vamos a meter en un régimen simplificado y no los vamos a marear, por aclarar la cosa, ¿vale? Van a tener muchas menos exigencias que otros. Con lo cual, bueno, pues para esa gente hemos simplificado. Y para el resto no hemos podido simplificar mucho, eso es la verdad, porque Europa está como está. Luego explicaremos. Séptima cuestión, ayudar a la gente joven. Y esto lo voy a explicar bien, a ver. Vosotros sois un sector que en este momento en Navarra, entre la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria, está generando 25.000 puestos de trabajo. Que se dice 25.000 puestos de trabajo repartidos en el norte, en la zona media y en el sur de Navarra, que también se dice pronto. 25.000 puestos de trabajo que no se deslocalizan, es decir, que están pegados a la tierra. 25.000 puestos de trabajo que hacen que mucha gente pueda seguir viviendo en los pueblos. Porque para poder vivir en los pueblos hay que poder trabajar en los pueblos. Y la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria, desde hace muchos años, nos han permitido que la gente pueda vivir en los pueblos. Siendo todo esto así, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues que haya una renovación y que entre gente joven. Y que la gente joven que entre le ayudemos. Porque al que empieza hay que ayudar. Nosotros históricamente teníamos en el programa de desarrollo rural unas ayudas específicas, las conocéis bien, en la convocatoria de modernización, ahí pues la primera instalación, la de jóvenes y tal, vale. Pero en la PAC no ha habido nunca, en los pagos directos no ha habido nunca algo específico para la gente joven. Nosotros que defendíamos que tenía que haber algo específico para la gente joven, para ayudar. Y va a haber algo específico para la gente joven, que, bueno, pues que creo que va a venir bien y que va a ayudar. Y el motivo es ese, luego hablaremos de esto. Octava cuestión. Queríamos, bueno, pues que todo el mundo que trabaja cobre. Es decir, aquí venimos de un modelo en el que unos son agricultores y cobran la PAC y otros también son agricultores y no cobran la PAC. En función de lo que se impresa. O sea, el de la hortaliza no tiene PAC, el de la fruta no tiene PAC, el del viñedo no tiene PAC. ¿Qué pasa? ¿Es menos agricultor que el del cereal o esto cómo es? ¿No suda menos la camiseta o esto cómo es? No. Tiene el mismo derecho, debiera tener el mismo derecho. Nosotros esto lo planteamos en Madrid y nos quedamos solos defendiendo esta posición. Es decir, el único consejero que votó a favor de que se repartiera y de que la PAC fuera para todo el mundo que trabaja con la tierra es quien nos habla. El resto, por la mañana votaron que sí y empatamos. El ministerio no quería ni oír, el ministro no quería ni oír. Y entonces el ministro, que es un artista, ahora ya no está, la tenemos ministra, pero en ese momento era ministro, era Escañete. Entonces dijo, bueno, como esto está reñido y tal, casi lo vamos a tratar el último punto de la tarde. Y nos fuimos a comer. Y luego cada uno comimos con nuestros equipos. Y él no sé si comió mucho o no, pero seguro que habló por teléfono. Y llegamos por la tarde, y de los 8 que habían votado que sí, 7 se volvieron y votaron que no. Y se sumaron a los que habían votado que no, con lo cual fue 16-1. Y no hubo manera de sacar. Cuando para nosotros me parece que es de justicia. Y es una de las cosas que, bueno, pues es de las espinas clavadas y de las cosas que tenemos ahí que no han salido. Es verdad que en la propia gestión de la PAC vamos a arreglar algo. Es decir, va a haber gente que tiene frutas, que tiene hortalizas y que tiene viñedo, que va a cobrar PAC. Que va a cobrar PAC. Y eso es una buena noticia.
pero también es verdad que no va a cobrar PAC como el que ha venido cobrando PAC desde siempre. O sea, vamos a mejorar algo la situación, pero no vamos a mejorar todo lo que nos hubiera gustado. Y por último, ¿qué queríamos? Pues que el programa de desarrollo rural sirviera ¿para qué? Para mantener empleo o para generar empleo. Para eso tiene que servir, principalmente. Un programa de desarrollo rural tiene que estar vinculado en este momento a eso. Mantener empleo o generar empleo. Y lo demás, pues queda ideal, pero es menos importante. Ahora lo importante es eso. Bien, desde el punto de vista de los tiempos, bueno, pues hoy la transparencia que tenemos ahí está algo, bueno, pues sí, está aprobado ya todo, se ha pactado todo, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues entre enero y marzo nosotros vamos a publicar, será marzo principalmente, empezaremos a publicar las convocatorias del PDR, Navarra. Y vosotros, en marzo del 15, vais a tener que hacer la solicitud de la PAC. ¿Hasta qué tiempo va a haber tiempo? Hacemos las preguntas al final, pero bueno, marzo 15. Claro. Marzo, haréis PAC, la ICE y las agroambientales, todo a la vez. Las tres a la vez, ¿vale? A partir de marzo. Vale, la charla que tenemos hoy, ¿cómo la hemos dividido? Pues vamos a hablar de las cosas que nos parecen como más importantes. Tiene su complejidad, no es nada fácil, esto es un lío, entonces yo procuro ser bastante simple a la hora de explicarlo, ¿verdad? Pero tiene su aquel. Vamos a hablar de los derechos, vamos a hablar del pago base, vamos a hablar de las ayudas acopladas, del simplificado, de los jóvenes agricultores, del greening, de la figura del agricultor activo o actividad agraria y del programa de desarrollo rural. ¿Quién puede cobrar la PAC? Para cobrar la PAC hay que tener una llave. ¿Quién tiene la llave? El que ha cobrado PAC en el año 2013 tiene la llave. ¿Quién más? El que ha comprado derechos de alguien que cobró PAC en el año 2013 también tiene la llave. ¿Quién más tiene la llave? Un joven que se ha instalado por primera vez y de la Reserva Nacional le han dado derechos en el 14. Ese también tiene la llave. Todos esos que tenéis la llave podéis pedir en marzo la solicitud de la PAC, de la ICE o de las agroambientales, ¿vale? Sin llave no se puede. ¿Cuántos derechos me van a dar a mí? Bueno, pues nosotros vamos a ver qué número de hectáreas declarasteis en el año 2013. Y vamos a ver qué número de hectáreas vais a declarar en el año 2015. Vamos a imaginarnos. Yo declaré en el año 2013 50 hectáreas. Y ahora, en el año 2015, declaro 62 hectáreas. 50 en el 13, 62 en el 15. Pues vamos a coger el menor número de los dos. 50. Y 50 es el número de derechos que a mí me van a dar. Vamos a imaginarnos, si yo en el 13 declaré 100 y en el 15 declaro 85. 85, siempre la menor de las dos, es el número de derechos que a mí me van a dar. Vale. A partir de ahí, lo clave no es el número de derechos, lo clave es cuánto valen esos derechos. Bueno, pues vamos a mirar la mochila que tenéis en el 14. Vamos a mirar lo que cobrasteis de PAC en el 14. Y más o menos es lo que vosotros vais a cobrar de PAC en el 15. Más o menos. Ahora explico ese más o menos, porque puede haber variaciones. Pero más o menos quedaros con la idea de que el número de derechos sale de qué? Del número de hectáreas que habéis declarado en el 13 y las que declaréis en el 15, el menor de los dos va a ser el número de derechos que tenéis, y el valor de vuestros derechos, bueno, pues esas hectáreas, esos derechos, se van a dividir entre la mochila que tenéis del 14, lo que habéis cobrado del 14, más o menos. Esa es la idea general. Bruselas, y también por situar, quería que todo el mundo cobrara los mismos derechos.
Daba igual el regadío, el secano, los cultivos permanentes o los pastos. Daba igual. Daba igual donde estés, daba igual lo que produzcas. Todo a Bruselas le da igual. Bruselas quería que todo el mundo cobrara lo mismo. ¿Eso qué hubiera supuesto? ¿A eso que le llamaba? Le llamaba convergencia. Bruselas quería que en 5 años hay unos que están cobrando esto, otros que están cobrando esto. Hacen cosas distintas, pero a Bruselas les da igual. Tienen más costos unos, menos costos otros. Unos generan más empleos, otros generan menos empleos. A Bruselas le da igual. Y Bruselas decía, en 5 años, convergencia. ¿Qué quiere decir? En 5 años, todos igual. ¿Eso qué hubiera supuesto? Que mucha gente hubiera tenido que cerrar. Entonces, a Bruselas le explicamos, el ministerio, ahí, así como en las frutas, las hortalizas y la viña, el ministro no quería ni oír hablar y creo que no está bien, es de recibo reconocer cuando las cosas se hacen bien. Y la defensa que este ministro ha hecho en Bruselas de esta PAC, dentro de lo que se podía defender, pues me parece que también hay que ponerla en valor. Si nos llega a tocar otro ministro que no sepa de esto, el lío que tenemos hubiera sido monumental. Las cosas como son y bueno, yo creo que hay que decirlas. Él defendió que esta convergencia fuera más suave y a partir de ahí, bueno, pues eso nos va a permitir pues sufrir menos y nos va a permitir que haya convergencia, es decir, que alguien que está cobrando mucho baje un poco y que alguien que está cobrando poco suba un poco, ¿vale? Pero que nadie tenga que cerrar su explotación, que es una de las cuestiones más importantes. Dicho esto, vamos a imaginarnos que yo tengo detrás un armario. Aquí aparecerán 24 regiones, ¿no? No, aparecen 19. Bueno, 24, vale, aparecen 24. Finalmente son 50. Van a ser 50 regiones, porque esto ha ido modificándose y esta es una de las últimas modificaciones. Vamos a imaginarnos que yo detrás tengo 50 cajones. Bueno, pues en cada cajón de esos va de 15 euros en 15 euros. Hay un cajón que es el de 100, entre 100 y 115. ¿Y ahí quién va a estar? Pues todos los que el valor de sus derechos de un territorio esté entre 100 y 115. Y me explico. Nosotros vamos a coger las comarcas de Navarra, las comarcas agrarias de Navarra. Y vamos a coger el regadío de la comarca 6. ¿Cuál es la media de todos los que cobran PAC de regadío en la comarca 6 de Navarra? Vamos a imaginar que es 170 euros el derecho, la media de todos, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a coger a todos esos y van a ir al cajón de 170. En esa misma región vamos a coger a los del secano, en la región 6, en la comarca 6 de Navarra. ¿Y cuál es la media de los del secano? Vamos a contar, oye, pues mira, son 254 señores que están cobrando no sé cuánto, dividimos y la media sale a 100. Bueno, pues vamos a cogerlos a todos esos y van a ir al cajón de 100. Vale. Ahí en ese cajón, ¿con quién van a coincidir? Pues van a coincidir con un señor de Extremadura, que también el valor de sus derechos, de la media de su comarca, pues está en 100 o está en 170, donde te hayas metido, ¿vale? Y puedes coincidir con un catalán y puedes coincidir con un vasco y con un andaluz. Uno de regadío, el otro es de secano, el otro tiene, yo qué sé, pastos, ¿vale? Y el otro son cultivos permanentes. Pero todos el valor de sus derechos está en torno a lo mismo. Con lo cual, por eso están en el mismo cajón. Esos cajones, el ministerio les llama regiones. Pero vamos a imaginarnos que son cajones. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y una vez que tú estás en ese cajón, si estás por encima de la media del cajón, bajarás algo, y si estás por debajo de la media del cajón, subirás algo. Pero ya lo que subes o lo que bajas, en fin, pues se sitúa en unos órdenes de magnitud que no hacen que nadie sufra tanto como para que termine cerrando su actividad. Hasta ahora vosotros tenéis, bueno, ahora ya no porque han caducado, ¿no? Unos derechos de pago único, los derechos
Y vamos a imaginar que vosotros tenéis 100, que un derecho vuestro vale 100. Y hasta ahora rodaban todo en un tractor. Y vuestro tractor, que era el derecho, vale 100. Bueno, pues ahora vuestro tractor lleva un remolque. Y vuestro tractor ya no vale 100, vale 66. Joder, pues más vale que no iba a pasar nada. Me acaban de quitar el 33%. Bueno, pues en el valor del derecho sí. El valor del derecho que tú tenías pierde en torno a un 33%. Lo que pasa que, y se queda en 66. Pero ese tractor lleva un remolque, que es el greening. Y si cumples las condiciones medioambientales, Europa te paga los otros 34 que te faltan, para tener 100, que era lo que tenías. Es decir, Europa da una vuelta de tuerca más al tema medioambiental. Y ahora os voy a explicar el porqué. A Europa, el que vosotros generéis empleo, le da igual. A Europa, el que vosotros vertebréis el territorio, le da lo mismo. Europa, el que, gracias a la agricultura y a la ganadería haya gente que pueda vivir en los pueblos, se la trae al país. La actividad económica la generáis igual. Europa, ¿por qué justifica que haya una PAC? Justifica que haya una PAC porque la actividad que realizáis es buena para el medio ambiente. Y si no fuera buena para el medio ambiente, Europa diría que no tiene que haber PAC. Siendo esto así, ¿Europa qué ha dicho? Oiga, los derechos, fenómeno, 66% de los derechos en el tractor y el 34% de los derechos en el remolque. Es decir, que cumplan las condiciones medioambientales y así tienen lo que tenían, más o menos. Pero si no cumplen las condiciones medioambientales, no tienen lo que tenían. Tienen un 34% menos. Con lo cual el greening no es ninguna tontería. Ninguna tontería. ¿A nosotros qué nos toca con esto? Y también soy claro, pues nos toca a veces, bueno, pues controlar. Nos toca controlar. Y nos toca controlar normativas que a veces nosotros no hubiéramos hecho. Y nos toca controlar normativas que a veces no, con las que no estamos de acuerdo. Y normativas que a veces nos parecen que no tienen ningún sentido común. Pero ¿qué pasa si no las controlamos? Y si no os exigimos eso. Lo que pasa es que Europa viene, que la gente de Bruselas viene. Estos no sé si son hombres de negro o no, con corbata y traje negro o no. Pero el caso es que vienen e inspeccionan. Y si ven que las cosas no se hacen bien, nos acuden a nosotros, es decir, nos multan a nosotros, y nos obligan a que nosotros os sancionemos a vosotros. Con lo cual es preferible que, más allá de que si esto nos parece bien, mal o regular, tenemos que cumplir las normas porque es la única manera de cobrar la PAC. Y voy a poner un ejemplo muy claro que pongo en todas las reuniones. Europa le dice a España, ¿usted quiere el dinero de la PAC? Y España dice, sí. Y le dice Europa, tenga. Y le dice, con estas condiciones. Y entonces España le dice, oiga, pero es que con estas condiciones no se da cuenta que España es un país diverso, no se da cuenta que esto que está planteando aquí es una sandez, no se da cuenta que esto igual en Alemania pues encaja fenomenal, pero aquí no, porque tenemos el desierto, tenemos la zona norte, tenemos el sur, tenemos el regadío. Y Europa le dice, pero a ver España, ¿usted me ha entendido o no me ha entendido? ¿Me ha escuchado o no me ha escuchado? ¿Usted quiere el dinero? Que sí, que quiero el dinero. Pues con estas condiciones. Y se ha acabado. Entonces, la PAC se hace desde muy lejos, la PAC se hace con intereses muy diversos, por países muy diferentes, y con una normativa que a veces no tiene sentido. Y que aquí no la aplicaríamos. Yo cuando ya se aprobó esto, hubo gente que salía diciendo, no, es que esta PAC es un desastre. Bueno, yo creo que esta PAC es una PAC algo mejor de la que teníais, algo mejor. No es la PAC que este gobierno hubiera hecho. Si al gobierno de Navarra le dicen toma el dinero y organízalo tú, no lo organizamos así de casualidad. Si al gobierno de España le dice Europa toma el dinero y organízalo tú, estoy seguro que el gobierno de España tampoco lo organiza así. Pero la realidad es la que es. ¿Queremos el dinero? Sí. Pues si queremos el dinero, tenemos que actuar con las reglas que nos pone quien nos da ese dinero.
Y esa es la realidad. Vale. Antes he dicho que estábamos en un cajón, ¿vale? En una región. Y que ahí podíamos perder un poco si estábamos por encima de la media o ganar un poco. Vamos a imaginarnos que estamos en el cajón de los de 100. ¿Vale? De los de 100, de los que tienen la media 100 euros el valor del derecho. Pero sin embargo, mis derechos valen 120. La media de la región de Secano en la comarca 6 es 100. Pero yo tengo 120. Otro tiene 85, ¿no? Pero la media es 100. Al cajón de 100. Y yo entro en el cajón de 100, pero mis derechos valen 120. ¿Qué me pasa? Pues que estoy por encima de la media. ¿Cuánto más? Estoy 20 por encima de la media. Entre 100 y 120 la diferencia, ¿cuánto es? 20. Vale. ¿Qué me va a pasar? En 5 años me van a quitar el 20% de la diferencia. De esos 20 de más, me van a quitar, perdón, el 25%. En 5 años yo voy a pasar de 120, 120, 119, 118, 117, 116. ¿Me voy a quedar en cuánto? En 116. El valor de mis derechos, que era 120, en 5 años, va a tener 5 menos. Eso es lo que me van a quitar. ¿Vale? Con lo cual me quitan, pero bueno, tampoco es tan significativo. Puede haber algún caso en el que pues alguien entre en la media de ese cajón de 100, pero el valor de sus derechos sea 500. Puede pasar. Porque como venimos de la historia que venimos, pues puede pasar. Ah, ese de 500, ¿qué le pasa? ¿Cuánto está por encima de la media? 400. De esos 400 se le quita el 25%. Le quitan 100. ¿Qué le va a pasar? En 5 años tiene unos derechos que valían 500 y va a tener unos derechos que valen 400. Eso es lo que le va a pasar. Bueno, pues ya está. Aquí va a haber gente que va a ganar y va a haber gente que va a perder. La gran mayoría de la gente no va a ganar ni mucho ni va a perder mucho. Y nadie va a tener que cerrar una explotación, una actividad por eso. Por lo cual, con el escenario que teníamos, pues me parece que ni tan mal. Aunque la realidad es que luego veremos qué es lo que termina ocurriendo. Ayudas acopladas. Bueno, nosotros, lo digo claramente, nosotros defendimos las acopladas principalmente para la ganadería extensiva y para el vacuno de leche. Además de eso, ¿para qué va a haber ayudas acopladas? Pues va a haber ayudas acopladas para el arroz, va a haber ayudas acopladas para el tomate de industria, para los frutos de cáscara y para las proteaginosas y oleaginosas. ¿Cuánto? Más o menos. Pues en el arroz, 100 euros por hectárea de ayuda acoplada, de ayuda directa, específica. En las proteaginosas, entre 60 y 40 euros por hectárea. Los frutos de cáscara, 33. Y el tomate de industria, 250 euros por hectárea. De ayuda acoplada, directa. El que siembre esto, bueno, pues tendrá esa ayuda, ¿vale? Vaca nodriza, pues en torno a 100 euros por vaca. Vacuno de leche, pues en zonas de montaña en torno a 160 euros por vaca y 105 euros en el resto. Ovino, 12 euros por oveja, más o menos, de ayuda acoplada. Vale, pues esas son las ayudas acopladas. Luego haré un resumen de cómo queda la foto de cuánto venía Navarra de ayudas acopladas y cuánto va a venir, que yo creo que queda bien. Antes he dicho, todos los que cobran menos de 1.250 euros al año de PAC van a un régimen simplificado. Bueno, pues eso es lo que les va a pasar. Nosotros en el mes de octubre, del 15, les vamos a decir a esos: oiga, a usted de oficio le hemos metido en un esto simplificado. Y si no nos dice nada, automáticamente irá a ese simplificado. Si alguien quiere ir al lío, oye, pues que levante el dedo y que nos diga y lo meteremos en el del lío. Pero, vamos, en fin, yo creo que la inmensa mayoría de la gente pues, será sensata y preferirá estar en el simplificado. Con lo cual, automáticamente 6.570 pasarán a ese modelo simplificado, donde no le vamos a exigir la convergencia, no le vamos a exigir el greening, en fin, no le vamos a exigir la figura del agricultor activo, pues no le vamos a exigir unas cuantas cosas. Jóvenes, que antes he dicho que era una cuestión estratégica. ¿Qué ayudas van a tener? Bueno, pues aquellos que cumplan, es decir, menores de 41 años,
Si mis derechos valen 100 y soy joven agricultor o joven ganadero, mis derechos durante 5 años van a valer 125. Se van a incrementar en un 25% el valor de mis derechos durante 5 años. Y tiene efecto retroactivo, es decir, yo me instalé hace 2 años, pues me quedan 3 para cobrar. Y esos 3 cobraré un 25% más el valor de mis derechos. Yo me instalé el año pasado, pues me quedan 4 años para cobrar. Y es un 25% más el valor de mis derechos. Yo creo que está bien. Los requisitos están en la línea de lo que tenemos en la convocatoria de modernización. Bueno, pues eso. Requisitos normales que también pues, yo creo que todos conocemos. El greening. A ver. Cultivos permanentes no tienen que cumplir greening. Nos olvidamos. Pastos no tienen que cumplir greening. Ganadería, agricultura ecológica no tiene que cumplir greening. ¿Quién tiene que cumplir greening? La tierra de labor. Eso sí, tienen que cumplir. Vale. ¿Y qué es lo que dice Europa? Bueno, pues Europa habla de 2 cosas. De la diversificación y habla de las superficies de interés ecológico. Vale. Vamos a la primera, diversificación. ¿Qué exigencia tenemos? Bueno, aquel que tenga menos de 10 hectáreas no tiene ninguna exigencia en diversificación. No tiene que hacer nada. Ya está, cumple. Aquel que tenga entre 10 y 30 tiene 2 cultivos que poner. 2. El mayor no puede superar el 75% de los 2. Puedes tener uno 65% de la finca y el otro el 35%. Pues ya está, vale. Entonces tú no puedes tener uno que sea el 90 y el otro el 10. Eso no puedes. Con 2. Vale. Y si tienes más de 30 hectáreas, 3. El mayor no puede superar el 75% y el menor no puede ser inferior del 5%. 33, 33, 33, fenómeno. 50, 40, 10, también vale. En fin, puede haber multitud de combinaciones. Aquí, la madre del cordero es ¿qué es lo que se considera cultivo? ¿Con qué puedo jugar? Bueno, cultivos diferentes. La cebada es un cultivo, el centeno es un cultivo, el trigo, otro, la avena, otro, la colza, otro, el girasol, otro, los barbechos, también valen. Cultivos herbáceos forrajeros diferentes de los pastos permanentes, también valen. Es decir, hay una amalgama de combinaciones que en principio, debiera permitir, sin demasiadas dificultades, que se cumpliera con esto razonablemente fácil, ¿vale? En lo que es diversificación de cultivos. Superficies de interés ecológico. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? El superficie de interés ecológico es como la retirada de antes. Bueno, pues, si tienes menos de 15 hectáreas, ninguna obligación. No hay que dejar nada. Si tienes más de 15 hectáreas, el 5% hay que dejarlo en barbecho. 5%. Y si quieres sembrar algo, puedes sembrar. Pero ya tienes que sembrar en el 7% por lo menos, y tienen que ser cultivos que sean fijadores de nitrógeno. La alfalfa, por ejemplo. En fin, tienes unos cuantos. Sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Vale, entonces, bueno, pues yo creo que entre barbechos, alfalfas y tal, se puede cumplir también con esto razonablemente bien. Vale, agricultor activo. Esto era que la PAC es para el que trabaja la tierra o para el que maneja el ganado. Esto que es de sentido común no había pasado siempre. Bueno, es verdad que había una normativa y había gente que, bueno, pues que tenía derecho y cobraba y ya está, ¿no? Vale. ¿Yo por qué digo que esto es de sentido común? Porque la PAC, ¿qué es lo que hace? Y esto lo suelo decir en las charlas y a mí me parece importante. Porque cada vez hay que explicar mejor a la gente dónde va el dinero público. Y hay mucha gente que piensa que los agricultores y los ganaderos estáis subvencionados.
Y hay mucha gente en la ciudad y en los pueblos que piensa que vivís de las subvenciones. Y eso es mentira. Pero hay que explicarlo. Y no vale que lo explique yo. No vale que lo explique yo. Lo tenéis que explicar vosotros. Y esto se explica muy fácil. Si a vosotros el mercado os pagara lo que vale el trabajo que hacéis, no haría falta la PAC. ¿Qué pasa? El mercado no paga. No paga lo que vale lo que vosotros producís. Y como el mercado no lo paga, hay una PAC que complementa vuestra renta. Con lo cual la PAC es un complemento a la renta. ¿De quién? Del que produce. Si alguien no produce, no tiene por qué tener PAC. Por eso la PAC tiene que ser para el que produce. La PAC tiene que ser para el que trabaja la tierra o para el que maneja el ganado. Eso lo defendimos. A Europa le da igual. España marcó una posición conjunta, todas las comunidades autónomas y el Ministerio. Todos pensamos que esto tiene que ser así. Y definimos, bueno, pues el 80-20 que habréis oído. Yo aquel día voté 75-25. ¿Es que es eso del 80-20? Pues que de los ingresos agrarios que alguien tiene, por lo menos el 20% venga de que has vendido y has generado un ingreso. Por lo menos el 20% de los ingresos agrarios que tengas. Si tienes ingresos de otro tipo, eso no cuenta, aparte. Pero de los agrarios. Bien. ¿Qué ha pasado finalmente? Yo ahí voté que fuera el 25, pues voté el 75-25, pero era por mayoría, si salió más votado el 80-20, pues 80-20, bien. No es mucho, pero era un paso. Y lo que significa en cualquiera de los casos es lo siguiente. Se va a ir en esa dirección. Es un paso que no tiene retorno y nadie va a cambiar la posición. Es decir, esto que ahora parece que no es importante, todo el mundo lo ha hecho por convicción. Todo el mundo se lo ha creído. Da igual el partido político y la comunidad autónoma. Da igual. Todo el mundo sabe y tiene claro que eso tiene que ser así. Y en esa línea se irá avanzando. Y estábamos en esas cuando Europa le ha dicho a España: así no, no te dejo. Y entonces nos matiza y nos dice: vale, el que cumpla 80-20 automáticamente puede cobrar la PAC. Vale. Pero el que no cumpla, Europa dice: también. Y entonces España dice: fenómeno. El que no cumpla también. Pero el que no cumpla, nosotros lo vamos a revisar. Y lo vamos a controlar. Y vamos a estar encima. Y seguramente preferirá haber cumplido. Porque es una decisión política de este país. Y desde luego es una decisión política, en este caso en Navarra, de este Consejo. Con lo cual en esa línea se va a ir. Y si tenemos que apretar, apretaremos. Pero es de cajón, es un acuerdo que tenemos con las organizaciones y desde luego eso lo vamos a defender. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues muy fácil. Vamos a cruzar datos. Vamos a ver las declaraciones del 14, vamos a ver las declaraciones del 15, miraremos IRPF, miraremos agencia tributaria, veremos las cosas y ya está. Y a la mayoría de la gente pues que se dedica a esto pues no tendrá ningún problema, y algunos tendrán que explicar el porqué, pues explicarán, y en muchos casos pues tampoco pasará nada. Actividad agraria. ¿Qué pasaba? Bueno, pues pasaba que en ganadería había gente que estaba cobrando la PAC y ya no tenía ganado, pero cobraba la PAC. Es que tuvo ovejas en su momento y entonces pues ya está, pues mantuvo esos derechos y ya no tiene ovejas, pero tenía 20.000 euros, o lo que sea. Entonces dices, a ver, aquí ha pasado, en Navarra ha pasado, en otros sitios ha pasado mucho más, pero eso se ha acabado. Y eso ya no va a volver a pasar. Es decir, el que cobre la PAC tendrá que tener ganado, y si no, no cobrará la PAC. Y si alguien tiene derechos que le vienen de que tuvo ganado y ya no tiene,
pues puede coger esos derechos y utilizarlos y meterlos en la tierra y hacerse agricultor y no perder el valor de esos derechos. Pero desde luego si alguien piensa que va a cobrar PAC sin tener ganado, se está equivocando. Se está equivocando y mucho a veces. Porque no lo vamos a admitir, porque la normativa no lo deja. Vale. En estos momentos también de cambio, pues yo qué sé, a todo el mundo se le puede ocurrir hacer alguna cosa rara. Y me explico. Europa, que lo sabe, ha puesto encima de la mesa dos cosas. Una, el beneficio inesperado, y otro, la creación de condiciones artificiales. ¿Eso qué quiere decir? Porque si de repente alguien estaba cobrando 20 y de repente empieza a cobrar a 72, pues hay un beneficio inesperado, ¿no? Y entonces pues nosotros vamos a mirar a ver qué pasa. Y si no hemos hecho las cosas bien hechas, pues podemos tener un problema. Y alguien se puede encontrar con un problema. O si alguien artificialmente ha creado unas condiciones para cobrar más PAC durante los próximos 7 años, y esas condiciones no son reales, y nosotros por lo que sea nos damos cuenta, se puede meter en un lío. ¿Cuál es el consejo? Pues que hagamos las cosas bien hechas, que hagamos lo que hemos hecho siempre. Que si alguien va a hacer algún cambio, algún movimiento, que consulte con el departamento, con los técnicos, para que no se meta en ningún lío. Porque sin quererlo, pues igual alguno pues se encuentra metido en un jardín que no quiere y se juega la paz. Y se juega la paz. Es decir, con lo cual, con esto, los pasos que haya que dar, que se den, pero que se den con seguridad. Para que nadie luego, pues en fin, pues tenga un problema. ¿Cómo va a salir Navarra con esta PAC? Bueno, yo antes he dicho que el primer objetivo era no perder dinero. Os voy a situar. En el año 2013 a Navarra llegó al bolsillo de los agricultores y ganaderos 97,7 millones de euros de PAC, de pagos directos. Año 2013, 97,7. ¿Cuánto creemos que va a llegar en el año 2015? 101,9. Es decir, van a llegar 4 millones de euros más. No es mucho, no es mucho, pero si 4 millones por 6, 24 millones de euros, oye, pues eso casi son 5.000 millones de las antiguas pesetas que no os van a venir nada mal. Es decir, vamos a tener un poquito más de lo que teníamos, como Navarra, como comunidad. Creo que esa es una buena noticia. Sabiendo que el dinero que ha venido a España es el mismo, es decir, si a Navarra vienen 4 millones más, alguno ha palmado por el camino 4 millones. No sé qué comunidad, pero alguno se ha dejado 4 millones en el camino, seguro. Porque el dinero que había para repartir era el mismo. Entonces, bueno, pues yo creo que eso está bien. Ayudas acopladas. Bueno, en todo lo que es arroz, tomate de industria, frutos de cáscara, antes no había y ahora va a haber una ayuda, con lo cual, ¿qué nos va a pasar? Que al año van a venir en esos conceptos a Navarra 1,2 millones de euros. Acopladas, ¿cuánto estaba viniendo de acopladas para la ganadería? 5 millones de euros. ¿Cuánto van a venir? 12 al año. 7 millones de euros más de acopladas para la ganadería, que creo que van a venir bien y van a ayudar. Y bueno, pues las fechas son las que son, y paso casi al PDR y voy terminando. Antes os he dicho que nosotros queríamos un PDR, un programa de desarrollo rural, que estuviera vinculado con el empleo y que habíamos pedido más dinero. Bueno, cuando se abre un melón de estos, de reparto de dinero, de reparto de fondos, tú no sabes cómo vas a salir. Puedes ganar, puedes empatar o puedes perder. Hace 7 años nos tocó perder y perdimos un 37%. Y en esta ocasión pues nos ha tocado ganar y hemos ganado un 21%. Es decir, hace 7 años a Navarra, habiendo la misma cantidad de dinero para España, a Navarra le dieron 112 millones de euros. Hace 7 años. Hoy nos han dado 136,5. De entrada está bien, es un 21%. Esto que se dice tan así, que se dice muy fácil, ¿no? Pues como imaginaréis es un número bastante mediano. Pero bueno, ha salido bien y eso nos permite estar en una mejor posición. Tenemos más dinero de Europa. Eso está bien. Vale, a partir de aquí ya tenemos 136 millones de euros que vienen de Europa. ¿Qué es lo que tiene que hacer Navarra para no perder ni un euro de eso? Es
136 millones de euros. Pues lo que tiene que hacer Navarra, ¿qué es? Pues poner más o menos otro tanto. Con poner otros 136, ya está. Y no perdemos un euro de los que viene de Bruselas. ¿Navarra qué va a hacer? Navarra, en lugar de poner 136, va a poner 183,5. O sea, va a poner 50 millones de euros más. ¿Por qué vamos a poner 50 millones de euros más en un momento como este? Porque este no es el mismo momento que hace 7 años. O sea, desde el punto de vista económico, todos sabéis cómo estamos. Bueno, pues se va a poner por lo que he hablado antes. Por los 25.000 puestos de trabajo. Por el norte, por la zona media y por el sur. Porque Navarra se explica desde los pueblos. Porque para que la gente pueda vivir en los pueblos y Navarra siga siendo lo que es, la gente tiene que poder trabajar en los pueblos. Por eso se meten 50 millones de euros más. Porque si no, no se meterían 50 millones de euros más, ni de casualidad. Es decir, es un reconocimiento expreso a lo que es el mundo rural. Y es un mensaje clarísimo de que queremos que esta tierra no cambie y siga siendo lo que es. Eso es lo que significa esos 50 millones de euros que se ponen por encima, porque no hacía falta y porque ninguna comunidad autónoma ha puesto un euro más por encima de lo que tenía que poner. Que lo tengamos presente. Vale. A partir de aquí, ¿en qué vamos a gastar ese dinero? Bueno, pues ese dinero lo vamos a gastar de los 320 millones de euros, porque al final 136 Europa, 183 el gobierno de Navarra. Total 320. De esos 320, 145, ¿para qué? Para la convocatoria de modernización de explotaciones, para infraestructuras agrarias y forestales, para la inversión de la industria agroalimentaria. 44 para la industria, 19 para las infraestructuras agrarias y forestales, 82 para la convocatoria de modernización de explotaciones agrarias. Instalación de jóvenes agricultores, 18 millones de euros. Diversificación de agricultores y ganaderos en actividades que no sean agrarias, 4,2. Figuras de calidad alimentaria, 2,7. La indemnización compensatoria, 28,1 millones de euros. Ayudas en zona Natura 2000, 2,2. Agroambientales, estepas, ganadería extensiva, razas locales, 21 millones de euros. Agricultura y ganadería ecológica, 12,2 millones de euros. Inversiones forestales públicas y privadas, 26,6. Conocimiento, asesoramiento al sector, 24,5. Proyectos de cooperación, 4,8. Y grupos de acción local, 17 millones de euros. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que entre los 100 millones arriba abajo de PAC que van a venir 7 años y los 320 millones de euros del programa de desarrollo rural, en los próximos 7 años a Navarra, a este sector, solo en la PAC y en el PDR, porque luego hay otras medidas. Por ejemplo, los seguros agrarios no están dentro del PDR, no están contados aquí, ¿vale? Y sin embargo el gobierno subvenciona una parte de los seguros agrarios, pero no está contado. Bueno, hay cosas que no están contadas. Solo en Pilar 1 y en Pilar 2, PAC y Programa de Desarrollo Rural, a Navarra van a venir más de 1.000 millones de euros para los agricultores y ganaderos y para el mundo rural. ¿Eso va a arreglar los problemas que tenéis? No. ¿Eso va a hacer que alguien tenga que madrugar menos? No. ¿Eso va a hacer que alguien de vosotros se haga de oro? No. Ahora, 1.000 millones de euros iban a servir ¿para qué? Para que se pueda planificar, para que se pueda seguir modernizando, para que se sea cada vez más competitivo, para dar futuro. Para todo eso sí va a servir. Es decir, nadie va a hacerse de oro. Nadie va a tener que dejar de trabajar y va a vivir como un marajá. Mentira. Pero 1.000 millones de euros van a venir muy bien si están bien repartidos. Y esto está razonablemente repartido. Está mejor repartido que lo que estuvo, desde luego, en el anterior periodo, en los anteriores 7 años.